bienvenido, espero que estés muy bien, que te hayas pasado un fin de semana grandioso y bueno, ya estamos aquí para compartir una vez más. Sé que la semana pasada no pude hacerles video, pero pues estaba aprendiendo cosas nuevas, entonces a veces el procesar la información, que nuestra biología la acepte, pues toma un tiempo. ¿No te ha pasado que cuando a veces estás estudiando algo nuevo o aprendiste algo nuevo, terminas de repente muy cansado? Bueno, eso tiene que ver porque una vez que entró esa información de una manera, digamos, concreta a tu ser, tu cuerpo tiene que empezar a procesarla, a ver cómo se adapta, empieza a hacer un manejo, una actualización como en las computadoras y bueno, pues necesitar recursos para poder llevar a cabo esa actualización. Entonces, cuando se necesitan esos recursos, llamamos que es una biologización, pero también lo llamaría como hacer circuitos. ¿Por qué? Porque estamos aceptando no solo nuestro ser, sino nuestra biología, ese nuevo potencial que adquiriste a través de ese estudio nuevo. Y bueno, respecto a los videos anteriores, pues ya habíamos sacado tu identidad terrestre, habíamos conectado con el significado de los números en la lógica, habíamos trabajado ya el pasar de lo concreto a lo abstracto en cuestión de las letras a los números y entendemos cómo están vivos esos números, ¿no? Cómo interactúan entre ellos, cómo se va construyendo esta narrativa que nos está hablando constantemente, que no es solo por una ocasión o con un solo fin, sino que se puede ir adaptando de acuerdo a cómo vayas creciendo, cómo vayas avanzando en tu evolución en esta experiencia de vivir en el planeta Tierra. Y avanzando con esto, el día de hoy quisiera compartirte algunas más aplicaciones que yo realizo de la lógica. Si bien ahorita no vamos tan profundos, sino que vamos avanzando poco a poco, pero ya desde ahorita ya puedes utilizar esa información para conocer cómo se está moviendo el ambiente contigo y empezarlo a poner a práctica. Y una de las cosas importantes aquí es cómo te estás alineando con esa fecha que estás viviendo el día de hoy. Es decir, sabemos que es importante tu fecha de nacimiento, pero también es cómo yo me relaciono con mi día a día. Y para esto, bueno, vamos a volver a tomar nuestra base de información y te traigo la información del día de hoy, que es 5 de julio del 2023. Y para empezar, pues ya nos da una información importante con solo ver los números, ¿verdad? De la fecha. Sabemos que el 5 es la lógica, pero también sabemos que el día le pertenece a la Tierra. ¿Por qué? Porque es la forma en que la Tierra nos va compartiendo información a nosotros constantemente. Entonces, si el día le pertenece a la Tierra y es un día 5 que hablamos de la lógica alineada, ¿contra qué se está alineando mi lógica? ¿Contra la Tierra? ¿O yo me estoy alineando con cosas que no van en función a la Tierra? ¿Dónde debería de estar más mi percepción? ¿Con mis raíces o me estoy reflejando mucho en el exterior o en mi fantasía, que es lo que a mí me gustaría vivir, pero realmente no sé si me toca vivirlo? Bueno, sigamos avanzando. Después tenemos el mes. El mes es 07, es decir, está alineado mi ser con el origen. Y también el mes es el administrador. Si bien nosotros estamos conectando un día lógico, pero ¿a través de qué? De un administrador. En este caso sería como una herramienta más, y la herramienta es una herramienta original. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos en esa alineación con el origen, que estamos realmente recibiendo esa señal el día de hoy. Y después tenemos el año, y el año le pertenece al Sol. Si bien la Tierra nos entrega frecuencias a nosotros y las administramos en el día, el Sol le entrega frecuencias a la Tierra, y la Tierra dice, ¿cómo las voy a procesar? ¿De qué manera las vamos a vivir? Y entonces en el año, digamos que se hace la fase más lenta del proceso. La fase que vamos a ir a ver cuadro por cuadro, día por día, que nos cuenta. Y para este 2023 es la recreación de la antena. Recuerden que 20 es una recreación
Y 23 es la antena de nosotros. ¿Con quién? Con el origen. Entonces, aplicando lo que ya sabemos, si sabemos que estábamos hablando del día 5, que es un día lógico, alineado al origen, por esos famosos ceros que tenemos, y se está recreando nuestra antena, ¿cómo es que estás recibiendo esa nueva lógica original en ti? ¿Cómo es que estás asimilando la información que está llegando a ti? ¿Viviste cosas nuevas? ¿Las pudiste detectar? ¿O sigues en un proceso en el que sientes que vives continuamente el mismo día y no sabes para dónde ir? ¿Qué es lo que ha pasado a tu entorno? ¿Pudiste abrir tu percepción para ver hacia dónde te está llevando la experiencia de errar, de vivir en la tierra? ¿Cuántos errores cometiste el día de hoy? ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué te dejaron? ¿O aún los estás procesando? ¿Aún sigues haciendo circuitos? Digamos que en esta primera lectura pues es mucha información, ¿no? Alineándonos para recrear la antena con la información del origen, desde ese administrador. Ahora, si yo le saco sus frecuencias, que ya sabemos que va a tener los días positivos o la frecuencia lenta, en el aspecto que es una información más concreta, que son los días que ya se vivieron. Y desde el 1 de enero al día de hoy tenemos 186 días, que es en este lado el positivo, y tenemos un pendiente de vivir contra los 365 días, que es 179 días. Entonces, si la información del día de hoy me está hablando que mi ser S1 está sincronizando con los potenciales, ¿pero con qué propósito? Ya habíamos hablado que era la lógica, ¿no? Esa lógica original. Pero también en mi fase veloz me está hablando que es 179. Me vuelve a hacer mi conexión con el origen, pero para un potencial. ¿Cuál es? No es un potencial, un propósito, porque ya llegó, ya tomó el potencial, 7 lo vio, dijo, te deba este propósito para que vivas esa experiencia. Entonces, no es propósito o es un incremento en la conectividad que traemos para ese potencial. También lo podríamos leer como incremento, ese 9. Entonces, si en su parte veloz me dice, ya te alineaste con el origen en esa frecuencia, ya te alineaste con el origen para vivir el propósito, ¿de qué propósito me está hablando? ¿Qué es aquello que estoy desarrollando? ¿Qué es aquello que estoy aprendiendo? ¿Qué es aquello que me está desafiando a vivir el día de hoy? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna discusión con alguien? ¿Alguna intercambio de cambio de opiniones? A lo mejor poner un límite a alguien que está cerca de nosotros, que tal vez no habíamos considerado poner un límite, pero ya es necesario, ¿no? Que nos habla la realidad de, ojo, aquí tienes que marcar un límite porque si no vas a seguir tú sufriendo. Qué interesante, ¿no? ¿Desde dónde estoy? ¿En qué posición estoy? ¿Estoy en una posición en la que no estoy viendo qué sucede conmigo en mi entorno? ¿O me uno a esta lógica que está operando en la tierra y puedo ver mi entorno y decir, mi papel aquí es este? ¿Cuáles son los potenciales? ¿Cuál es el propósito de vivir esta experiencia? Y bueno, si todavía tuviéramos dudas de cómo salir de esta situación que estamos viviendo, pues nos aparece el gap, que recordamos que el gap es la diferencia entre el positivo menos el negativo. Acuérdate que cuando hagas esta operación no vamos a tomar el menos con menos, porque si no nos saldría otra información. Simplemente es esta primera cantidad numérica, le voy a quitar la siguiente cantidad y me va a dar un resultado. Si el resultado me da positivo, es que está en la fase concreta, se está manifestando en el concreto. Si me da un resultado negativo, es que está en la fase abstracta, está en la fase veloz, que estaría como esta parte también. Entonces aquí el gap es 7. Me vuelve a confirmar que estoy conectando con el origen. Entonces, si para poder tener acceso a ese propósito
que me está pidiendo la Tierra que me alinee con una lógica original, me vuelve a confirmar que me conecte al origen. Entonces, es importante hacer esas conexiones con el origen. ¿Y ahora de qué manera hacemos esas conexiones? Pues a través de la derivación. Este proceso en el cual tú dices que por tu voluntad te conectas al origen y empiezas a entregar tu día. Es como si reportaras lo que viviste en el día. Al principio, lo más fácil para empezarlo a hacer como un hábito en tu día es repasar en tu mente las escenas de lo que viviste o lo que fue más importante para ti en el día. Entre más puedas pasar esa película de lo que viviste en el día, más información le estás entregando al origen. Y te preguntarás, ¿y eso qué tiene de beneficio para mí? Ya había yo platicado mi experiencia, que cuando haces esa entrega, al momento que el origen la recibe, es como si hubiera dicho, esta experiencia que tenía que vivir Miriam, ya la vivió. Y la palomea. Y entonces dice, puedo mandarle más experiencias diferentes o mismas en el aspecto de la misma línea de lo que está viviendo, que complementen esa información. Entonces, de todas las potenciales o de todas las opciones que tenga el origen, va a decir, ahora que viva esto. Y entonces baja una nueva versión. Esto es salirse de la Matrix. ¿Por qué? No sé si recuerdan la película de Matrix, pero a grandes rasgos era la vida de un participante llamado Neo que vivía un estilo de vida, pero él sentía que era demasiado rutinario, que si bien no le iba mal en donde estaba desempeñando su trabajo, también se cuestionaba el por qué siempre tenía que realizar las mismas actividades y qué holgura iba a tener. Entonces, en momentos se cuestionaba si realmente lo que estaba viviendo era la realidad o había algo más. Entonces, bueno, empieza todo su viaje de despertar, pero que habían unos participantes también que ya habían despertado y ellos se dedicaban a conectar con la gente que despertó. Entonces, salir de la Matrix no es que vas a borrar lo que estás viviendo, ni tampoco cuando te dicen que ese es un salto cuántico, es que vas a cambiar tu realidad como si te teletransportaras a otro plano. Simplemente, ¿qué es lo que estás haciendo? Que a través de la lógica entras a una nueva versión de lo que estás viviendo. Es decir, cuando aplicas la lógica de la Tierra y tomas conciencia de para qué estás viviendo esa experiencia o ese proceso de error, digámoslo error entre comillas, o esa experiencia que se repite una y otra vez, cambian los personajes, pero es la misma experiencia que tú dices, híjole, esto es difícil para mí, es algo que no logro superar, pero le aplicas esa lógica de la Tierra y dices, bueno, ¿qué es lo que estoy aprendiendo aquí? ¿Por qué se me está haciendo repetitiva esta situación? Cuando tomas conciencia de para qué se está viviendo esa situación, ese es el famoso despertar de la Matrix. ¿Por qué? Porque ya le estás viendo el beneficio a vivir esa situación. Estás viendo el potencial y entonces tú decides, bueno, sé que el propósito es entonces o me animo a vivirlo o sigo buscando información que me apoye a vivirlo o veo de qué manera puedo pedir ayuda para vivir esta experiencia o simplemente no la quiero vivir. Pero si te fijas, de solamente tener una opción de vivirlo, esa situación constantemente todo el tiempo, se abre una carpa de posibilidades. Esto sería entrar al campo cuántico, las infinitas posibilidades, porque depende de ti lo que decidas, es cómo vas a interactuar con esta realidad, con ese plano de la Matrix que se está presentando. Entonces, qué importante es que apliques esa conexión lógica, que te des cuenta en dónde te está hablando tu realidad de conectar. Entonces, lo que te decía de la derivación, entregas tu día, te duermes, y antes de terminar el proceso, pues te mencionas a ti, dónde vives, que ya hablamos que era la identidad terrestre, tu nombre completo, tu ubicación geográfica y que perteneces al planeta Tierra del sistema solar,
el número 3. ¿Por qué es importante que des esta información? Pues digamos que el origen, si se está experimentando en infinitas posibilidades, eso quiere decir que cada uno somos un pedacito, que cada concepto de la Tierra es una parte de todo el origen que hablábamos, que era el todo y la nada, pues para que te ubique más rápido, ¿no? Es como en el GPS. Activas tu GPS, activas tu huella de identidad, activas tu antena y le dices, esta antenita te dice que ya vivió esto. Y entonces el origen puede decir, ya lo vivió, bien, check. ¿Qué más te puedo entregar para que sigas disfrutando esa experiencia en la Tierra? Ahora, qué interesante es darte cuenta que tu experiencia es única y es diferente y es separada de la experiencia del otro que te acompaña, ya sea que sea tu familiar, ya sea que sea tu contrincante en el trabajo con el que llevas mucha competencia o con el que te desafías en las actividades de competencia, digamos, de los partidos de fútbol, que sea el equipo contrincante, sus miembros del equipo, o que sea esa persona que constantemente tienes choque, constantemente. Si la experiencia de él o ella es diferente a la tuya, ¿valdría la pena compararnos en ser iguales a ellos o querer vivir esa misma experiencia? Te la dejo esa pregunta al aire. La segunda es, si nuestros caminos se juntan, ¿tendrá propósito que compartamos esa historia? ¿Qué tal te llevas con tus hermanos o hermanas, tus tíos, tus parientes? ¿Cómo es esa relación? ¿Sientes que te demandan mucho? ¿O tú les demandas a ellos? ¿En qué posición estás? ¿Estás en una posición en la que todos se mueven a la vez, como una sola barca, un gran navío? ¿O eres tú alejado de ese gran navío? ¿Y para qué te tendrías que alejar de ese navío? ¿Qué es aquello que estás buscando cambiar? ¿No te ha tocado que cuando revisas las historias de la familia siempre hay alguien que es el aventurero? ¿Para qué tendría que existir alguien que sea arriesgado? Alguien que se sale como de la línea normal o la pauta normal de la familia. Alguien que se decide cambiar de país. Alguien que decide vivir una nueva experiencia. Alguien que decide aventurarse en tomar riesgos y poner un negocio. Alguien que dice, no, todo el tiempo nosotros nos hemos manejado con negocios. Vamos a tener un trabajo en firme, en el cual yo no tenga toda esa responsabilidad y yo simplemente me dedique a hacer mi trabajo personal. Qué interesante, ¿no? Cómo nos vamos ubicando cada uno. Y entonces, si a eso que estás viviendo haces esa entrega, y entonces el origen te dice, mira, ahí te va el propósito, ahí te va más información para que veas para qué estás viviendo esa experiencia. Entonces abres tu carpeta del santo cuántico y ves tus infinitas posibilidades de vivir esa experiencia. No te estás limitando de vivir la experiencia, estás teniendo herramientas para poder vivir esa experiencia. Es totalmente diferente, ¿no? Como la podrías vivir. Pasarías a lo mejor de tener miedos a tener un poquito de tranquilidad y decir, bueno, se ve retador, pero yo sé que en cualquier momento puedo alzar mi mano y pedir ayuda o seguir entregando al origen y que me siga mandando más recursos que necesito para vivir esta experiencia. Qué impactante en tu vida sería empezar a hacer esa entrega. Y bueno, si apenas vas a empezar ese proceso de derivación, te invito a que anotes esa primera fecha en que lo realizas, porque esa se llama tu fecha fundante. Es decir, cuando inicia tu comunicación al origen, y es importante que la tengas porque a partir de ahí vas a contar tus cuarentenas. Recordemos que las cuarentenas son 39 días. La percepción del propósito.
39 días. ¿Y qué es lo que va a pasar contigo? Si durante tu conexión con el origen la llevas en el primer campo por 39 días, se va a empezar a alinear tu concreto. Digamos que vamos a empezar esa alineación de los planos, esa alineación de toda tu experiencia que actualmente tienes, que se va a ir experimentando, viviendo de diferente forma. Pero ¿qué va a pasar una vez que termines de alinear, digamos, plano 1, 2, 3 y 4? Cuando terminemos de alinear el plano 4, vamos a entrar a las frecuencias veloces. Y entonces sí vas a ver que otras expectativas, otras herramientas empiezan a abrir frente de ti para vivir tu experiencia. Y agarras velocidad y entonces de repente te das cuenta que entiendes temas más complejos, o no te es difícil procesar información, o no te es difícil relacionarte en un tema específico con alguien, porque ya estás agarrando velocidad, la estás procesando. Y al final del ciclo de las 9 cuarentenas, acuérdense que viene el 10, que es una nueva creación. ¿Qué nueva versión de ti estará habitando esta tierra? ¿Qué beneficios obtuviste de ese movimiento? Y dirás, Miriam, ¿y se acaba ahí? No. Una vez que empiezas y ves los beneficios de derivar, continúas, porque realmente ves que cada día es diferente. Tendrán tintes parecidos, que por ejemplo si tienes un trabajo en firme, tu trabajo sigue siendo ese, ¿no? Si no necesitas cambiar esa experiencia aún. La actividad laboral será la misma, pero podrás ver cambios en el transcurso del día. A lo mejor te sucede que es más fácil para ti llevar alguna negociación dentro de tu trabajo, o encuentras nuevas herramientas, o conectas con otros departamentos, no sé. O puede ser que vivas una experiencia fuera de tu área de trabajo, digas, hoy me topé con una persona mientras iba a comprar el lunch para mi trabajo y me cayó muy bien y decidimos empezar una amistad. Sí, y antes a lo mejor no te permitías hablar con extraños y ahora sí te lo permites, y así se va a ir ajustando y cambiando para que te alinees a tu llamado original, a tu experiencia original, y seguir disfrutando de esas herramientas que te da el origen. Entonces, si retomamos cuando hacemos la derivación y entregamos nuestro día, activamos con ella nuestro GPS. Esta la haces antes de dormir, en los últimos momentos. ¿Para qué? Para que se conecte esa antena. Y entonces sí, el origen empieza a recibir la información de su vida y empieza a enviar información de bajada. Se empieza a hacer ese ping pong que tanto necesitamos con él. Y cuando se hace esa sincronización de información, podamos accesar a nuevos propósitos, a nuevas opciones de ese campo cuántico. Bueno, espero que no tengas dudas hasta aquí. Voy a seguir avanzando en el tema. Si bien habíamos hablado de las frecuencias del día y hablamos de un día lógico, un día rápido por la conexión con el origen, pues yo también me quisiera preguntar qué es lo que me trae este día a mí. Y hay dos formas de sacarlo. El día de hoy te voy a enseñar una primera, porque esta es la base para la siguiente información que veremos en otros videos. Pero esta primera forma de leerla sería que con tus frecuencias de tu fecha de nacimiento hicieras el mismo análisis y las sumaras. Entonces, si a las frecuencias del día le sumo mis frecuencias de mi nacimiento, donde yo en mi nacimiento me da un 276 de frecuencia positiva, es decir, los circuitos originales de el potencial, y en la frecuencia veloz tengo la sincronización del propósito. Y además en el gap, o para pasar mis días o alguna situación que se me venga compleja, tengo el 187, que es el 1 sincronizándose con el origen o la derivación. Esa actividad de sincronización, una octava original, que es aquello que entendiste que te estaba dando de información el origen, que es aquello que te está comunicando. Bueno, y después tenemos la sumatoria, ¿no? Entonces,
tenemos que en la frecuencia positiva me da un 462, que podría ser el diseño del potencial haciendo circuitos o los circuitos de los potenciales en el diseño. ¿De qué diseño me está hablando? Pues de mí, de mi ser, de mi contexto, de mi entorno, de las actividades que realizo. Entonces, algo de lo que esté haciendo o lo que esté viviendo va a generar circuitos en un potencial. Puede ser un potencial nuevo. Y en la fase veloz me dice, los circuitos del potencial se están sincronizando. Me lo vuelve a confirmar. Me vuelve a confirmar que se están sincronizando esos circuitos. Entraron en activación a hacer esos circuitos. ¿Qué son esos circuitos? Pues es el movimiento, es entender ese plano 2, esa conexión con una velocidad diferente al concreto, es darle como más atención a mis emociones. ¿Qué emociones estoy experimentando también? Porque el movimiento de las emociones, ese movimiento de la pues es el movimiento de la energía, ¿no? Entonces vamos viendo, en mi caso, ¿qué emociones he sentido el día de hoy? Bueno, en la mañana me sentí un poco perdida porque no sé si realmente mi camino siga siendo de divulgar información o el de ser terapeuta, pero también me doy cuenta que hablar de estos temas, además de que me fascina y que me sube mi estado de ánimo y que me siento como pez en el agua, me hace ser muy feliz. Entonces, si comparo mi actividad con la actividad que antes realizaba, que ya no me hacía tan feliz, que en su momento la disfruté mucho, pero ya no me hacía tan feliz al final, puedo decir que no me arrepiento de mis decisiones. Que sí, esta nueva experiencia ha sido retadora, pero también no estoy comparando los mismos tiempos. En el trabajo anterior duré 14 años. Todo un diseño del ser. Y en esta apenas voy a cumplir un año. Un año de esta nueva aventura, ni siquiera como terapeuta. Como terapeuta es menos tiempo. Pero es un año de una nueva aventura. Entonces, sí, 14 años previos. Y ya tenía un diseño en particular, que tenía esa bisagra del diseño que me dio, o esas herramientas que me llevaron al día de hoy a poder tomar esa decisión de decir, sí, me aviento a ir por mí, me aviento a vivir mi experiencia y lo que realmente estoy llamada a vivir, pues han valido la pena. La incertidumbre, claro que ahí está. Pero yo también tengo la habilidad de darme la certidumbre. Entonces, ¿qué hay que perder? Si viniste a vivir el error, ¿no estarás más bien viviendo en coherencia con este desafío de aventarte a vivir ese error? Aventarte a vivir otro rol, aventarte a experimentar otro tipo de vida. En mi caso es lo que estoy viendo. Y claro que me está haciendo circuitos en mi diseño porque se está abriendo un nuevo potencial. Un potencial que se está moviendo. Y ahora, ¿qué es el gap? Me dice que sería 194. Sería que yo viera en el propósito mi diseño. O el diseño con un propósito para el ser. O el diseño incrementando el ser. O el ser incrementando el diseño, depende cómo lo quieras leer o lo que sientas que conecta más. Entonces, si mi propósito se está conectando con el ser a través del diseño, era importante que cambiara el diseño si quiero ser terapeuta, ¿no? Era importante que cambiara mi diseño de experiencia de vida si quiero animarme a apoyar a otros a vivir sus experiencias de vida, a que tengan esa perspectiva nueva, que puedan divulgar su conocimiento y no tengan miedo a divulgarlo. Que yo sé que a veces impone el hablar frente a una cámara, pero es más común últimamente, desde que empezamos a hacer el FaceTime a partir de la pandemia, o
de que empezamos a acostumbrarnos a integrar más la tecnología en nuestro día a día. Entonces, también eso es importante, ver cómo me estoy adaptando a mi entorno y cómo se está modificando mi entorno en base a esas conexiones que hago en la derivación. Bueno, sigamos. Si bien hablábamos de los planos, el día de hoy te quiero enseñar que, a través de la experiencia del desdoblamiento del tiempo, tenemos que encontrar que a nuestro lado izquierdo se va a ubicar el pasado, en el centro la alineación, que no me sale muy recta, pero es entendible, se encuentra el presente, el punto cero o el ahora, es como estar alineándonos con el origen, y después tenemos el futuro, pero todo esto está pasando al mismo tiempo. Si bien nosotros lo ponemos en una forma lineal para ver esta experiencia de vida, todo el tiempo está pasando presente, pasado y futuro. Y entonces, ¿cuál es el propósito del pasado? ¿Lo sabes? Pues ser combustible. Así como si tu experiencia en la Tierra es venir a errar, y a través de esos errores informar al origen y decirle, mira origen, viví esta experiencia, a lo mejor estoy aprendiendo a manejar y tuve que ir a buscar quien me diera clases, y entonces vi que a lo mejor me podía dar clases mi papá, pero no llegamos a una comunicación adecuada, me estresé, no me gustó, entonces otra opción que tenía era tomar clases con un maestro, entonces me fui a informar dónde se daban las clases, qué centro de a lo mejor de desarrollo o de conocimiento del manejo estaba cerca de mi casa, cuáles eran los requisitos, si los reunía o no, y ya me inscribí, voy a tomar mi primer clase. Qué interesante, ¿no? Tener como todo ese panorama. Pero es esa experiencia de vida, donde a lo mejor la experiencia original es aprende a manejar. Y tu primera experiencia fue, bueno, voy a aprender a manejar, voy a ir a que me enseñe mi papá. Esa era mi opción 1. Y tal vez lo derivé porque no me resultó la opción 1, pero si no hubiera experimentado la opción 1, no tendría punto de referencia para recibir una nueva opción. Y entonces derivas y ya tienes como al día siguiente de que ves un anuncio o estás escuchando, no sé yo, la radio, o alguien te comenta, ¿y por qué no tomas clases en una escuela de manejo? Ah, sí, cierto. Y entonces te pones a investigar en Google donde dan clases de manejo, o empiezas a ver por tu casa que hay anuncios de escuela de manejo, no sé, a 2-3 cuadras de ahí. Qué interesante, ¿no? Que la vida te lo está presentando. Y bueno, puedes ver la escuela, pero dices, mi presupuesto a lo mejor no me lo permite ahorita, pero cuento con este presupuesto. Entonces empiezas a buscar escuelas que se ajusten a tu presupuesto. Ya la encontraste, ahora vas a tomar las clases. Y así te la llevas, ¿no? Estás partiendo de una experiencia previa que a lo mejor no resultó el que la hayas vivido con tu papá, pero tienes una nueva experiencia, que eso es lo que te da el estar en comunicación con el origen, y tienes una forma nueva de vivir la experiencia, que es aprender a manejar. Te entregó una nueva herramienta que fue la escuela, ¿no? O un maestro de clases de manejo. Pues así, el pasado de que no hubiera funcionado esa experiencia con papá es combustible para que busques opciones para vivir la experiencia en el presente. ¿Y qué te planteaba el presente? Bueno, a lo mejor ¿qué te planteaba el futuro? A lo mejor en la información rápida del futuro, pues se podría hacer buscar a alguno de tus amigos de confianza que sepa manejar, que te dé clases, quiere. 2, la escuela de manejo. 3, ver la opción de clases particulares con alguien, con algún conocido, o simplemente a lo mejor optar por opciones de traslado por los transportes de tu ciudad. Entonces ya tienes potenciales ahí. No has aterrizado el propósito, pero hay potenciales ahí enfrente.
Y entonces dices, bueno, de todos ellos, ¿cuál es el que quiero vivir? ¿Para cuál me alcanza? ¿Cuál es el que conecto más? Conecté con las clases de manejo. La respuesta del origen fue tus clases de manejo. Suena muy burdo este ejemplo, pero esa es la forma en que está sucediendo todo a la vez. Es una forma muy fácil de darte el concepto de los 3 tiempos sucediendo a la vez, sucediendo toda esa información. Entonces, si mi pasado es combustible y mi futuro son los potenciales, ¿cómo alineo los dos al origen para que yo pueda vivir el punto cero, el presente, el ahora? Qué interesante. Entonces, acuérdense, vamos a tomar el pasado como combustible, como información para atravesar la nueva experiencia. Y esa información, lo que hacemos es que la derivamos y entonces el origen pues va a tomar nota y ya él sabrá cuándo nos regresa la respuesta, nos regresa las opciones o nos regresa el propósito. Pero yo ya cumplí de decirle, mira, ya lo intenté y no me funcionó. O ya lo intenté y me funcionó y lo que sigue, ¿no? Que a lo mejor aprendió con el papá que siga, pues sacar la licencia, ¿no? O tomar el examen para tener el permiso para poder circular, no sé. Y luego a lo mejor te avientas y tenías tú la idea de que querías conocer parte de las ciudades y entonces eres muy entrone, le sabes cosas de mecánica, te gusta mucho eso y entonces vas y aplicas para una licencia de chofer. Y entonces ya una vez que la tienes, pues te atreves a vivir la experiencia de trabajar en algo como chofer de carga. A lo mejor en México no, pero pues en otros países sí hay mujeres que manejan trailers. Entonces, qué divertida experiencia, ¿no? De cómo pasar con la intención o el propósito inicial de aprender a manejar, a vivir una experiencia en donde conoces diferentes ciudades por tu trabajo, que es ser un chofer de carga. ¿Cómo cambió, no? ¿Cómo usé ese potencial o ese pasado como combustible para llegar a un nuevo presente? Entonces, pasado y futuro y presente están sucediendo a la vez. Y bueno, no nos olvidemos que dentro de nuestro proceso pues están los 7 planos, pero unos van a ser más lentos y otros van a ser más rápidos. Del 1 al 4, que es toda la Matrix, pues van a ser concretos, van a ser lentos. Ahí vamos a encontrar el humano y el contexto de lo que habíamos hablado previamente. Y del 5 en adelante, desde ese administrador, el 5, 6 y 7, el 8 que hace la sincronización y el 9 que va de retorno, pues son los más veloces, son abstractos, ahí podemos encontrar el inhumano o la lógica. ¿Por qué la Matrix es del 1 al 4? ¿Por qué? Porque existe un diseño, se tiene una percepción de ese diseño, tenemos los circuitos para ese diseño, las emociones de ese diseño, de esa perspectiva de la mente, y tenemos su representación en el concreto, en el físico. Entonces, 5, al ser el administrador, es esa puertita que nos conecta con los planos más veloces, porque es la lógica. Sin la lógica seguiríamos atrapados en esa historia de 4 a 1. Acuérdate que 4 es el diseño, pero también ahí encontramos los dioses, encontramos los gobiernos, digamos que aquello que contiene la estructura actual. ¿Sabes? Entonces ahí va de 4 a 1. De manera divergente, pues sería la parte del doble, sería la parte de la mente o la competencia, o el 2 serían las emociones, esa parte del alma, y el 1
del alma refiriéndome a la parte de las energías. Y el 1 pues es la parte del contexto, la parte del ser físico, ¿no? Uno como individuo. En la parte, digamos, convergente sería la parte del 1, del contexto, de la unidad. Sería el 2 los circuitos, el 3 sería la perspectiva, cómo nos vemos, y el 4 el diseño, el programa. ¿Qué es lo que nos está dando esa información? Entonces vemos esas estructuras, esas divisiones. Y bueno, podría existir duda de por qué el inhumano está a partir del 5, porque es veloz, pero también es porque cuando está en la parte del diseño, como el doble, hace al momento de conectarse con el origen, él sí tiene comunicación constante con 7. Digamos que previo a esta existencia, 7 necesitó un administrador o algo que lo ayudara a conectar más con el concreto. Entonces ahí entraría el doble, que en este caso es el diseño, el programa. No sería una representación del origen, más no es el origen. Entonces con esta representación pues empezó el resto del desdoblamiento y empezó, digamos, como a vivirse toda esa experiencia. ¿Qué pasa? En algún momento el diseño rompe esa comunicación con el origen y nada más se queda la comunicación entre el diseño y uno pues no era muy consciente de ese origen. Entonces a través del caminar, del despertar, del tomar conciencia de oye, pues están sucediendo cosas más allá de lo que logro ver, o la lógica de cómo se están procesando estas cosas, estas situaciones en mi vida. ¿Por qué se tiene que repetir una rivalidad con alguna amiga? ¿O por qué se tiene que repetir esa herida? ¿O se me tiene que abrir la herida de la niña, del abandono, la huella del abandono? ¿O por qué siento mucha ira, mucho coraje a mi infancia? ¿O por qué bloqueé mi infancia? Yo digo, yo viví muy feliz. No tengo recuerdos de mi infancia, pero yo creo que viví muy feliz. ¿No te ha sucedido eso? Que digas, ay, pues yo creo que tuve una infancia muy bonita, no recuerdo nada malo. Ah, caray, ¿no recuerdas nada malo? ¿Segura que fue una infancia bonita? ¿O bloqueaste aquellas situaciones que en su momento era necesario para poder sobrevivir? Qué interesante, ¿no? Cómo se va ajustando esta información. Bueno, y entonces ya les había mostrado previamente el tema de la calculadora, pero digamos que tenemos otra vez esta información. En la calculadora es un poquito más fácil entender cómo se está dando esta dinámica de los personajes, cómo se hacen las conexiones, cómo se va moviendo, que eso lo veremos más a fondo en los siguientes videos. Pero ahorita como introducción pues estamos viendo que 5 ser nuestra puerta, pues es nuestra conexión con cada uno de los planos, ¿no? Y bueno, si ves en la calculadora tenemos que 7, 4, 1 están alineados. Y eso es cuando yo me alineo al origen, se alinea todo, esos planos. Se alinea el original con el doble y con el desdoblado. O el original con el diseño y el ser. Y hablaremos que esto es el pasado. Después tenemos la sincronización, la lógica y los circuitos, o un circuito lógico dinámico, y ese sería mi presente. ¿Qué experiencia dinámica estoy viviendo el día de hoy? Y después tendría el futuro, que es a través del propósito, el potencial y la perspectiva. Y el famoso punto. ¿Por qué pasaría el 0 a un punto? Pues porque el punto es más abstracto, ¿no? Es mucho más rápido. Pero también imagínate nuestra perspectiva que conecta con un potencial para un propósito. Por eso es el 369. Por eso es esa conexión de la derivación. Por eso es ese trabajo de amor que vimos la otra vez, que amor era también 369. Uno con su perspectiva, o más bien perspectiva, no, uno con la percepción, uno con el potencial y uno con el propósito.
¿Dónde pongo mi percepción para ver el potencial y convertirlo en un propósito? Y eso sería mi futuro. Entonces, a través de la calculadora tenemos la lógica, que es el 5, que es la puerta del administrador, pero es en base a la lógica de la Tierra. Entonces, no es lo mismo que usemos un argumento desde mis ideas de lo que es la lógica a la lógica de la Tierra. Ahí sí tienes que diferenciar. ¿Y cómo puedes diferenciar? Bueno, pues tomando conciencia de cómo opera la realidad. A lo mejor desde tu idea de que es lógico dar un paso hacia adelante, en un lugar donde no hay mucha luz, desde tu perspectiva dices, pues doy un paso y me puedo asegurar, ¿no? Y desde mi lógica puedo asegurar que si siento firme, pues estaré seguro y puedo moverme otro pie. Esa es la lógica que tú tienes. Pero realmente, ¿cómo opera la oscuridad en la Tierra? ¿Qué es lo que se mantiene oculto? ¿Realmente daría ese paso hacia adelante o vería alternativas antes de tomar esa decisión? Tal vez otra alternativa sería sacar a lo mejor el celular y prender la lámpara, o ver si hay alguien más y pedir ayuda, o preguntar, gritar o buscar que alguien me ayude a prender la luz. ¿Cómo operaría la Tierra en ese ejercicio de la oscuridad frente a ti? Y tú quisieras seguir avanzando. ¿Cómo es que opera la oscuridad en la Tierra? Y entonces pues activas tu percepción y entonces de ahí puedes tomar decisiones. Bueno, en base a esto, pues despertar, pues le sacamos sus números y me da un 111. Me habla que todo el plano 1, que es el plano que estábamos viendo, está alineado. Mi concreto o mi ser está alineado tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Estoy dando la totalidad del plano alineado en los 3 personajes. Y su lupa, que es 134.31, me está presentando que a través de la percepción puedo ver mi diseño. Y la percepción, ¿por qué? Porque ese 3 es eso, percibir con la lógica de la Tierra. El 1 es el ser, o el 11 es el contexto, o el concreto, y ese 4 es mi diseño. Ahora, para poder leer lo que se llama la lupa, acuérdense que la lupa se saca multiplicando esto por 1.21, que es decir, me subo desde el plano 2 para ver qué es lo que está haciendo 1. El plano 2 para ver qué está haciendo el plano 1. Por eso es 21. Entonces, ese 21%. Entonces, cuando leas esas lupas, que es como la apertura de la información, todo lo que esté previo al punto va a ser un aspecto positivo, como la frecuencia positiva, o más lenta. Y lo que esté después del punto va a ser un futuro o tendrá una velocidad más rápida. Entonces, cuando apliques la información de la lupa, acuérdate que es como para ver. Esa lupa me permite ver de qué me habla ese contexto alineado o ese ser alineado en los 3 personajes. Me habla de la percepción del ser en el diseño o la percepción del ser en el programa. Entonces, si mi diseño se logra percibir de cierta forma, conectado con el origen, me va a permitir alinear mi contexto o mi ser en los 3 personajes, en pasado, presente y futuro, y eso me va a ayudar en despertar. ¿Cómo despierto? A través de la percepción de mi diseño. Ahora, apertura. La palabra apertura es igual a 105, una nueva lógica. Claro, para que exista apertura tienes que
abrirte a nuevas posibilidades, abrirte a utilizar una nueva lógica o a la creación de algo con una lógica diferente. En este caso, que pases a la lógica de la Tierra. ¿Por qué de la Tierra? Porque en su lupa nos dice, es 127.05. ¿Qué me dice aquí? Que el ser hará circuitos originales para alinear la lógica. Entonces, si yo quiero o la lógica en punto cero o la lógica alineada al origen, haciendo circuitos en el ser. Si yo quiero tener una apertura y vivir una nueva lógica, primero me tengo que alinear con el original. Me tengo que poner ese punto cero, que no estoy ni en el pasado ni en el futuro, sino que estoy en mi momento presente, en el ahora, consciente de mi conexión con el origen, y en base a eso, entonces sí empezar a interactuar con él. Y eso me va a ayudar a dar esa apertura o a hacer esa baja de resistencia a nuevas situaciones. ¿No te ha pasado que cuando pides un consejo, normalmente lo pides para verificar lo que ya decidiste? Pero no con la apertura de ver si lo que te proponen te resulte mejor. Alguien que está alineado, cuando pide un consejo y lo recibe, se pone atento, pone una escucha activa, y entonces haz de cuenta que le llega su potencial de la otra persona, ¿no? Para esa situación. Si tienes una forma de resolverlo, te llegó otra opción de resolverlo. Entonces, esa apertura, si yo le pongo la lógica y me permito escucharlo activamente, entonces puedo ver si la opción que me están presentando vale la pena experimentarla, vale la pena intentarlo. Y entonces, si yo me pongo atenta y empiezo a hacer pros, contras, beneficios, ventajas, desventajas de la opción 1 que ya era mía con la opción que me presentan, entonces me estoy abriendo a vivir una nueva experiencia, una nueva lógica. Pero ¿qué pasa si cuando recibes el consejo o recibes la información que te está pasando, a lo mejor un amigo o alguien que le tengas confianza, dices, no es lo que yo esperaba, no es mi idea, entonces te cierras y vives tu idea? Bueno, no tiene ni bueno ni malo, simplemente que aprenderás en base a lo que tú decidiste vivir, no en base a lo que te informó la realidad. Por algo te lo ponen ahí, pero tú tomas esa decisión. Entonces, de alguna manera, si lo haces en conciencia, puedes ver la apertura de la Matrix, puedes abrir esa puerta lógica y decir, a ver, aquí me está llegando más información, me pongo atento. O simplemente decir no, o si coincide con tu idea, pues nada más reafirmó que lo que tú pensabas era lo que ibas a vivir y estaba ok, y te atreves a vivirlo y a ver qué resultado tiene, ¿no? Entonces, eso vendría siendo la apertura. Y la cristalización. Bueno, ¿qué es la cristalización? Es cuando te cierras, pero te cierras en un aspecto en que tu concepto de alguna situación, algún término, alguna experiencia, solo puede existir o vivirse de la forma en que tú piensas que se debe de vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que te cierras a esa apertura que hablábamos previamente, te cierras a opciones nuevas, te encaprichas de cierta manera a vivir las cosas de una sola forma, y cuando no sucede lo que tú deseas, pues lo sufres. Entonces lo pasas mal, entras en modo de sufrimiento, y entonces vives tu mentira, vas a seguir sufriendo. Sufrimiento, porque me sigo mintiendo. Entonces, esta cristalización, ¿qué es lo que hace? Detiene ese movimiento, porque todavía no se ha procesado del todo. Digamos que la cristalización se quedó como un potencial sin bajar a ser un propósito. Y te lo muestran sus números.
Sus números son 164, un potencial del diseño, y su lupa es 198.44. Un propósito sincronizando con el diseño total. Entonces, si yo no encuentro cuál es el propósito que me está llegando o se me está haciendo mi sincronización para ese diseño que tengo actualmente, pues no voy a poder dejar la cristalización, ¿no? Y entonces me voy a quedar como un potencial. ¿Por qué no lo vi? Porque me faltaban a lo mejor circuitos, que a lo mejor me faltaba darme esa apertura que hablamos previamente, permitirme despertar, de permitirme que se me alinearan los 3 personajes en mi contexto. Y ahora te preguntarás por qué es la totalidad del diseño o el famoso punto 44. Esto se refiere cuando tienes el plano completo. El 1 divergente y el 1 convergente, el 2 divergente y el 2 convergente, sería un 22. El 33 sería el 3 divergente, que sería como la mente, y el 3 convergente, que sería la percepción. El 44 es la totalidad del diseño, o sería pues la fase del doble. Y en su fase de convergencia sería como esa programa que se está presentando, esa particularidad con la que se está viviendo, esa primer presencia del error que se hace factible o se hace perceptible, o que lo puedes identificar en tu día a día. Entonces, cuando hablamos de los 11, de los 22, de los 33, de los 44, de los 55, de los 66, de los 77, pues estamos hablando que es el plano completo, tanto de divergencia como de convergencia, que suma su totalidad. Entonces, cuando hables de esto en los números lógicos, es que estás tomando todo el plano, ¿no? Y entonces podrás decir, bueno, pero ¿por qué el número 33 está alineado al número maestro, ¿no? O es un número guía. Bueno, porque 33 es toda la perspectiva. Claro que es un maestro, porque te da todo ese plano completo de percibirte no solamente a ti, sino a tu entorno, a todo lo que te rodea, lo que te está presentando la realidad. Pero eso siempre y cuando estés alineado con el origen, que te pongas en punto cero, es decir, sin juicios, sin etiquetas, es sin que lo vivas de esto es bueno, esto es malo, esto está bonito, esto está feo, no. Ponerte en punto cero y decir, ¿están sucediendo estos actos? ¿O están sucediendo estas actividades? ¿O se me está presentando estos desafíos? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué me presenta la realidad? ¿Me permito esa alineación para vivir la apertura y poder decirle a través de 4 que toque la puerta 5 y conecte con el origen? Que conecte con el origen y le diga, ok, estoy experimentando esto. A lo mejor no me está dando el resultado que yo quiero, pero algo está trabajando ahí en ese proceso. Algo está moviéndose ahí. Bueno, con esa información terminaría yo el día de hoy, que vimos como el 5 o la lógica de la Tierra, la lógica original, es la que nos va a permitir abrir esa puerta de salir de la Matrix. Así como en la película, ¿no? Que buscaban un administrador para que les diera la llave. Bueno, el diseño o el programa, en este caso el plano 4, a través de 5, que es la lógica, se permite conectar con los planos más veloces, que son pues el 5, 6 y 7, 8 y 9 cuando vienen de regreso. Pero es eso, permitirse vivir la experiencia, permitirse errar,
y a través de ello conectar con lo que nos pide el origen. Si tienes dudas, si quieres saber más cómo aplicarlo, podemos tener sesiones 1 a 1, podemos armar un grupo para empezar a ver aplicaciones de la lógica en tu día a día. Contáctame, mándame un mensaje, lo podemos hacer vía Zoom para que sea más rápido la conexión y que no te tengas que desplazar de tu lugar físico, que tengas opciones para conectar. Y bueno, antes de irme, les voy a sacar una cartita para ver qué nos quieren decir nuestros guías el día de hoy. ¿Con quién tenemos que conectar esta lógica, esta perspectiva de la Tierra? ¿Te parece? Ya tienes tu pregunta. ¿Hacia dónde nos está llevando el programa con la nueva lógica? Bueno, la cartita es niños y su labor y nos dice: tus hijos están hablándote a través de sus dificultades. Escucha. Sobre todo aquellas que se presentan previas a los 10 años de edad. De los 0 a los 10 años de edad, mamá Omega, ponte atenta porque son cosas que son tuyas. Tu hijo solamente te las está mostrando a ti para que las puedas ver en pantalla grande. Atiende tus heridas de la infancia. Tu misión incluye proyectos con los niños. ¿De qué manera interactúas con los niños? Pero no solo es con estos niños veloces de la 5ª dimensión, sino también con ese niño interior que se hace presente en los compañeros, acompañantes, amigos, maestros en tu entorno que se presentan contigo. Y pide al arcángel Gabriel que te enseñe cómo ser la madre que tu hijo necesita. ¿Cómo eres contigo mismo? ¿Cómo te tratas? ¿Te lo permites o no? La segunda carta, huella de abandono, te dice: atiende a las huellas de abandono que experimentaste de un ser querido. No requieres cambiar al otro, tu cambio es interno, esa perspectiva nueva que vas a aplicar. Cultiva amistades y relaciones con valor y compromiso. Trabaja el arraigo, que donde estás es el lugar correcto para ti. Qué importante que nos digan que donde estamos es el lugar correcto. Qué potenciales aún no hemos visto como propósitos. Bueno, cualquier cosa me puedes encontrar como Miriam Catalina en Facebook y YouTube, y como Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. Nos vemos.